Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, un podcast que comenzamos hoy llamado Perlas Cuánticas. En este caso, mi amiga Mónica Rodríguez me va a hacer una entrevista para hablar sobre México, el gran viaje que hice justo hace un año. Me he puesto esta chaqueta representativa para que me la compré allí para hacer honor a México. Yo soy Beatriz Quirós, podéis encontrarme en Instagram en Beatriz Quirós Álvarez y en mi cuenta de YouTube con este mismo nombre. Soy canalizadora, consteladora, tengo un programa de acompañamiento para mujeres para conectar con su energía femenina. También puedes encontrarme haciendo acompañamientos individuales para trabajar temas específicos y si lo deseas, podemos agendar una sesión de 30 minutos de forma gratuita para poder aconsejarte cuál es el mejor servicio en el que te puedo acompañar. Así que sin más dilación, también quiero que Mónica se presente para que ella pueda explicar qué la ha traído hasta aquí a hacerme esta entrevista, cuál es su motivación y cuáles son sus inquietudes respecto a estos temas espirituales y de crecimiento personal. Así que, Mónica, te doy Bueno, paso. pues me llamo Mónica, como ya os ha dicho Bea, y bueno, pues lo que me ha llamado la atención es que yo empecé a seguir a Bea en Instagram. Me Mm. gustó mucho el proyecto tan bonito que está realizando y bueno, pues he hecho algunas constelaciones con ella, también conexión femenina y bueno, qué mejor forma de ayudarla también, que se conozca más su proyecto y llegue a muchas más personas, pues haciendo este tipo de colaboración con ella y Ujú. nada, que se le vea también, pues eso, lo cercana que es, lo a gusto que te vas a sentir con ella y yo creo que es una manera de, pues, poder conectar más con ella todavía. Desde Gracias, aquí. Mónica. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar sobre este tema porque realmente México ha sido un gran viaje para mí, no solo físico, sino también emocional, un gran viaje con una gran comprensión que este podcast llega justo a tiempo porque ha sido después de un año que ha llegado la gran bajada de información. Así que gracias por abrir este espacio. Espero que esto pueda ayudar a muchas personas. Le he llamado perlas cuánticas porque son perlas de luz, perlas de otras dimensiones, perlas de información comprimida que a través de estos espacios voy a ir bajando y descomprimiendo y en los cuales cada mes iremos trabajando diferentes temas. Claro. Pero bueno, os traemos algunas preguntas muy interesantes para poder abordar este tema de México desde diferentes perspectivas y que no solamente sea algo de entretenimiento o de curiosidad, sino también para que tú te puedas ver reflejada, reflejado y aprender cosas a través de esta interacción que vamos a tener. Así que, Mónica, si quieres, pues Empezamos con las empezamos. preguntas. Sí. Venga, pues la primera. ¿Cómo surgió ir a México? Bueno, la gran pregunta, ¿no? Realmente yo desde hace ya más de 20 años siempre he sentido un llamado muy fuerte con Latinoamérica. Tenía muchísimas ganas de viajar allí, siempre miraba voluntariados, me llamaba mucho la atención la cultura, la comida, el estilo de vida, el color, la energía que allí parecía que se vivía, ¿no? Tampoco sabía exactamente a qué se refería, pero tampoco surgió, ¿no? Realmente luego fui a la universidad, empecé a trabajar, pues lo típico, ¿no? Y hace un año yo estaba trabajando en un puesto dedicado al ámbito social, que es donde yo me formé en el ámbito, bueno, formal de educadora social. Y allí conocí a una chica que su marido es de México y ellos llevaban tiempo pensando en ir. Y así un poco sin quererlo se fue cocinando la cosa hasta que decidimos, venga, ellas El querían ir y yo me destino. voy con vosotros. Realmente nunca había pensado que fuese en México el viaje, yo siempre había pensado Perú, no sé por qué, pero al final la vida pues me sorprendió y me llevó a esta tierra maravillosa que es México. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta. ¿Qué Venga. intención tuviste a la hora de ir allí? Fíjate, esta pregunta, la intención primera de esto, la intención que tenía al principio, esto que os he comentado de Mm. hace de hace 20 años, realmente no había una intención específica, ¿no? Era como un llamado de que me llamaba esa tierra, ¿no? Me llamaban esas tierras, me llamaba
ese continente, era como, ay, quiero ir, pero tampoco sabía por qué, ¿no? Era quiero ir. Esas cosas que, Ahora sí, que uno sentía pues atracción, ¿no? Hacia eso. exacto, que te atraía esa tierra y no sabes Exacto. por qué. Sí, Tampoco me lo cuestionaba, simplemente me gustaba, me llamaba. Y ahora, cuando pasó esto en México, pues fue un llamado de mi corazón. Tampoco sabía por qué iba. Iba, la verdad, a ciegas. No sabía a qué iba, pero sí que sabía que había energía disponible para ir. Es decir, cuando uno no tiene energía disponible para algo, pues es como que todo se pone difícil, ¿no? Es como que hay obstáculos, ¿no? Pero estaba todo el camino abierto para ir hacia allí, aparte de, a pesar de que había cosas como en contra, sentía un camino que se me abría hacia ese lugar, pero he ido totalmente a ciegas, sin saber muy a dónde valiente, ¿eh? iba ni a qué iba. Sí, sí, muy Sí, valiente totalmente. sí, la verdad es que sí. Ujú. Bueno, ¿qué aprendizajes tuviste allí? Sí. Bueno, esta pregunta es la más completa para mí porque hay como varias escalones y es una pregunta que le voy a dedicar un tiempo a responder porque me gusta contextualizar, porque cuando das una respuesta como en frío es como si hicieras el amor y solo te dedicas a la penetración, ¿no? Y no haces no generas esa energía que va envolviendo todo el acto. Entonces, a ver, repite la pregunta, que ahora me he ido. ¿Qué aprendizajes tuviste allí? Vale, mira, el aprendizaje mayor que he tenido que me ha bajado ahora ha sido em, sentir la soberanía interna versus que estaba traducida en sentir autoridad externa. Durante el viaje de México ha habido diferentes inputs. Imagínate que ves una línea, visualizas una Sí. línea, ¿no? Un recorrido, un camino. Y hay diferentes puntos donde se marcan aprendizajes. Pues estos puntos fueron personas que me fueron reflejando autoridad, ¿no? Hubo diferentes puntos. Es verdad que el primero fue el que tomé más conciencia, pero después estaba tan en una vorágine de cambios que tampoco me di cuenta. Ha sido ahora cuando, wow, bajó Cuando toda la se calma todo comprensión. es cuando... Sí, y bajó toda la comprensión. Entonces, siguiendo con esta contextualización, cuando yo fui allí, primero quiero decir que ante todo estoy súper agradecida con las personas con las que fui, con la situación que se dio y que me hago cargo y responsable de que hubo circunstancias que se dieron porque yo tampoco me atreví a salir de ahí. Ya, Entonces, para mí, cuando llegué a las 2 semanas, yo estuve un mes en el primer sitio que era en Oaxaca, en un lugar que se llama Santa María Tlahuitoltepec, ¿vale? En un lugar, pues, en la montaña, muy, muy alejado, muy difícil de acceder, con personas indígenas. Entonces, las 2 primeras semanas fueron un poco de adaptación y en alguno de esos tiempos yo iba bajando a Oaxaca al centro para poder tener internet, para hacer sesiones, también para visitar un poquito, ¿no? Pero sí, luego volví y no sé si fue como la última semana y media o dos, la cosa se empezó como a complicar un poco. Y por eso quería hacer hincapié en que sobre todo agradezco a las personas con las que fui y las situaciones que se dieron. Y lo que voy a comentar no es con ánimo ni de ofender ni de culpar a nadie, son circunstancias que se dan, en las cuales se me han reflejado heridas es un y que, aprendizaje. ¿cómo? Un El aprendizaje. aprendizaje. Sí, pero quiero dejar claro que no es con intención ni con nada de culpar a nadie, son circunstancias que se dan y que se viven cosas, ¿no? Ya, Entonces a mí lo que me pasó es que se me reflejó, era como haber viajado en el tiempo y haber viajado a mi infancia. Entonces estaba en un entorno donde pues a nivel cultural había mucho machismo, había mucha energía de autoridad, de abuso, bueno, en resumidas esas, ¿no? Abuso, autoridad y machismo. Entonces, claro, a mí se me fueron activando las heridas heridas de la infantiles. infancia. ¿Qué pasa? Que aquí, imagínate que cuando sucede esto, ¿qué pasa? Que es tu niña interna la que está ahí, pum, en primera línea. Pues imagínate la sensación de estar en un continente diferente
sola porque estaba con estas personas, pero al final ellos estaban en familia y yo la que estaba experimentando mis sensaciones internas era yo, ¿no? Entonces, pues era como que una niña, imagínate, de 5 años sola en ese lugar que no conoces a nadie, que aunque sea tu mismo idioma, pero es otra cultura, Sí, pues claro, ahí fue como el pum, la primera herida que despertó de golpe, ¿no? Y realmente estoy muy agradecida de hacer este vídeo, este podcast, porque he podido comenzar a mirar todo esto, que la verdad que he tenido que ir respirándolo y mirarlo poco a poco, porque me ha costado entrar ahí, ¿no? Me ha costado porque ha sido como una digestión energética de todo lo que se vivió. A lo mejor otra persona no lo vive así, pero yo claro. soy una persona muy profunda, de mucha profundidad, entonces todo lo que vivo para mí es relevante. En general todo es relevante, entonces imagínate ese viaje tan trascendental. Entonces lo que pasó ahí, que yo empecé a tener, se me empezó a despertar mucho la herida de soledad, de abandono, y durante algunos momentos tuve inicios de ansiedad, por no decir que sí, que pasé ansiedad. Menos mal que pude contactar con diferentes personas de aquí de España, con mi familia, con algunos amigos que también eran extranjeros aquí en España y habían pasado por cosas similares y me ayudaron y hablando y calmándome con ellos, pero realmente me vi tumbada en el suelo, que me Ya. ahogaba. O sea, la Porque verdad es que lo pasé despertó bastante mal. claro, despertó eso, tus heridas de la Sí, infancia, que es muy bueno exacto. también que lo digas tú. Sí, es que hay ¿Sabes? que naturalizar que el despertar no es nubes de colores, No, no. totalmente. Y Es el camino de la guerrera, de la heroína sí, es duro, y atraviesas todo ese dolor. sí. Y es bueno que lo digas. Aparte también pienso que para hacer estas terapias tienes Sí, que haber tocado fondo sí, para tú saber aconsejar a las personas y entenderlas exacto. con la capacidad que tú nos entiendes. Sí, porque Claro, cuando tú has pasado por una serie de circunstancias, es lo que ujú, decimos muchas veces, no juzgas, claro, porque realmente sabes que esas emociones de esa persona no lo puede tampoco controlar. Son heridas emocionales de la infancia y tratas ajá. a veces con esa niña, aunque seamos adultos. Sí, es que es eso. Y una niña no tiene la capacidad de entender como podemos tener tú y yo. Claro, exactamente. Ujú. Y la cuestión aquí, por eso decía, recalco que no es con intención de culpar a nadie, ni con las personas que fui, ni nada. La cuestión es que de alguna manera yo también les pedía como ayuda, pero desde mi percepción por lo menos no se generó, ¿no? Desde la manera que yo a lo mejor lo hubiese hecho, pero estuvo bien, porque imagínate que me dan esa ayuda y yo no salgo de allí y me quedo los 3 meses que tuve o 4 meses con ellos. No hubiese vivido todo lo demás. Con esto quiere decir que el hecho de que ellos no me ofrecieran la ayuda que yo necesitaba hizo que yo me expulsara de ese lugar. Es decir, que la niña saliese de la representación que estaba viendo allí de mi infancia, ¿no? Poner Entonces, como stop, que, ¿cómo? poner ese stop, ¿no? Esa barrera de decir, aquí no estoy bien, ¿no? Bueno, ¿Puede ser? gracias a que yo no estaba bien y que ellos tampoco me dije, imagínate que se da que yo no estoy bien, pero ellos me acogen y yo ya no me voy de allí. Ya. Pero a lo Entonces mejor era estuvo el bien lo que aprendizaje, pasó. exacto. Es que pasó lo que tenía que pasar para Sí, sanar esa herida. exacto. Es Entonces como eso no es si, es culpable. como si yo hubiese viajado al pasado, ¿no? Imagínate, brum, se abre una burbujita mágica, viajo al pasado, representando con personajes, escenarios y sentimientos donde yo había vivido cosas de la infancia. Entonces, mi niña interna viaja allí, ¿no? Y claro, yo como una niña pequeña, pues imagínate, la dejas sola en otro continente viviendo eso, pues por eso pasé la ansiedad, por eso lo pasé tan mal, ¿no? Entonces, al la vida expulsarme de allí, ¿no? Yo pude experimentar otro tipo de sensaciones. ¿Qué pasa? Que en esta transición surgen muchas cosas, una contracción muy grande, una ruptura muy grande, porque la zona de confort, aunque sea un espacio de dolor, es la zona de confort. Cuando sales de ahí,
la adulta es la que empieza a interaccionar, ¿no? Sí, En ese input donde la niña es expulsada, la adulta es la que comienza a tomar lugar. Pero esa transición está llena de metamorfosis, no es una ruptura, es como salir del huevo. Ahí es donde yo siento la ansiedad, la soledad, ¿qué hago aquí? No tenía un plan, no sabía dónde iba a ir. Claro, y estaba bien porque para ellos, pues yo iba con ellos en forma de, bueno, al principio, pero luego yo iba a hacer mi viaje, ¿no? O sea, que yo me hago cargo de que también yo estaba viendo esas actitudes machistas y que no me gustaban, pero yo era libre de irme cuando quisiera, ¿no? Por claro, eso digo que me hago cargo de mi elección. Entonces, eso que quede claro. Entonces, lo que pasó es que en esa transición de que la niña se recoge y la adulta va tomando su posición, esa es la parte como más dura, ¿no? Porque la adulta no está acostumbrada a tomar ese rol, ese lugar. Es la niña la que está ahí viviendo eso. Entonces, cuando se toma ese relevo, ese proceso fue muy difícil porque es como un huevo que se rompe y ese desquebrajo, esa ruptura es la más dolorosa. Ahí es donde pasa la ansiedad, la soledad, el sentirte perdida, no sé qué hago aquí, la sensación de sentirte desubicada, miedos, o sea, mucho, mucho sí. movimiento interno, mucho dolor. Totalmente como si fuera una constelación a lo bestia, Pero viviéndolo nada sin que ver a lo muñecos. bestia. O sea, como que nada que ver en realidad, ¿no? Es doloroso una constelación, pero esto es crudo. Viajar, sí, O a lo sea, hacer profundo. así es crudo. Además, porque no tenía un plan. O sea, realmente era el plan, fue en total confianza en la fuente y decir, si la vida me manda allí, por algo será. Y yo estaba feliz. Ah, pero es lo que te digo, que yo estaba pensando que yo al ir iba a estar con las abuelitas, a hacer mazcales, me iban a contar las historias, todo espiritual. No, 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 no. Todo crudo y real. Nada de estar en un entorno ya con Mágico, conciencia. digamos, sí. Sí, no. Fue Fuiste muy a la crudo el realidad de viaje. México. A mi realidad, en realidad. A mi realidad en México. Porque a lo mejor voy otro año y estoy en una comunidad espiritual. Fui a mi realidad en México. Claro, Me dio lo que necesitaba. Eso sí. Me sentí muy cuidada por México, pero no sobreprotegida. No me sobreprotegió, me dio lo que necesitaba. claro, te enseño. Continuando con la transición, por eso decía que iba a dedicar un tiempo para explicar un poco cómo fue, ¿no? Vale, después de estar ahí en este lugar, ya hablando con una chica que ya me iba a quedar 2 días más en un hotel, ya no estaba con ellos, que la verdad que estoy súper agradecida por todo lo que viví, tanto lo bueno como lo malo. Em, y ya me dijo, pues vete de allí. Entonces ya me fui al centro de Oaxaca y allí estuve en una habitación compartida en un hostal y conocí también a otras mujeres y también fue unos días que seguía viviendo un poco la ansiedad, como que iba bajando, ¿no? Y me acuerdo que estas chicas me ayudaban. Y entonces ahí digo, bueno, me voy a ir a Mazunte, que Mazunte está en la costa y me habían hablado de ese sitio. Digo, pues me voy a Mazunte. Y no se me ocurre otra cosa que digo, voy a dejar la maleta en el hostal porque iba muy cargada y era un autobús de muchas horas y en la playa y digo, pues la dejo aquí y luego ya vendré a buscarla. Pero tiene gracia porque haciendo un repaso ahora de todo me he dado cuenta que la vida mágicamente me hizo dejar la maleta, también dejando esas cargas, ¿no? De la niña interna. O sea, no era casualidad que todo fue como mágicamente Sí. recolocado, ¿no? Simbólicamente yo dejaba algo ahí. Entonces me voy a Mazunte, que recuerdo que en el autobús me mareé, me puse pálida, me tuve que ir delante con el conductor, cosas del viaje. Y cuando llego al hostal y mágicamente llega una chica española que era de Málaga y vivía y estaba en Barcelona sentada. Y nos empezamos a hablar y venga, vamos juntas a desayunar. Y la verdad es que fue una bendición, gracias María, que cuando llegué aquí fui a verla porque fue un regalo después de todo lo mal que lo había pasado. Conocer a María fue una bendición increíble.
Allí en Mazunte, pues un calor que te mueres, muchísimo calor. Y fíjate que quiero explicar la energía de Mazunte porque es muy curiosa. La energía de Santa María Tlahuitoltepec era una energía muy anclada en, en esos códigos de hace muchos años, ¿no? Por el machismo y toda esta energía de como algo muy anclado en códigos pasados, como si fuese algo antiguo, ¿no? Si Ujú. me entiendes. En Oaxaca, en el centro, unos códigos de mucha cultura, algo muy cultural, ¿no? Muy movido, había mucha belleza, mucha hermosura, la verdad. Y luego en Mazunte, cuando llegué, digo, esta energía es rarísima. Era una energía como si estuvieses en el limbo, como si el tiempo se detuviese. Curioso. Era como que tú ibas allí y el tiempo se detiene. No existe el tiempo, como si la vida te pone en un paréntesis. Pero claro, esto es como una trampa. A mí, para quedarme en tiempo no me gustaba. Era muy bonito el sitio, aunque hacía muchísimo calor, o sea, sudabas todo el día. Tuvimos la suerte de que había justo un festival de jazz y había bastante gente. Sí que había cosas espirituales, ahí ya había un poquito más, porque, por ejemplo, en Santa María Huitoltepec no había nada espiritual. En Oaxaca un poquito y aquí en Mazunte un poquito más. También fue como una Un transición, ¿ves? recorrido, sí. Sí, Porque tenías que hacer ese viaje así. Tenía por que supuesto, funcionar sí. así. Se iba como acoplando la cosa, ¿no? Así Sí, engranando. Entonces, esta energía, pues imagínate, la vida va pasando, ¿no? Pero si tú te metes en un espacio donde no pasa nada, la vida está pasando igual. ¿Qué pasa? Que lo que tú estás experimentando internamente, si no lo procesas, se te acumula. Por eso para mí no era un lugar donde a mí me gustaba quedarme, porque para mí no tenía sentido eso. Ir a un lugar donde no existe nada cuando está pasando todo en realidad. No tenía sentido para mí, pero era muy curiosa. Y además, un día vi un vídeo de Pablo Flores, el astrólogo, y justamente sí. comentaba esto, que Mazunte era como estar un lugar en el limbo. Y digo, sí, sí, yo también lo viví así. Total, que con ella yo ahí empecé a rendirme a la vida y dije, mira, pues si no estoy bien, pues me voy, puedo volver ya, porque yo estaba sin billete de vuelta. Fui solo con billete de ida pensando que iba a viajar por todo Latinoamérica. Y al final ella tenía pensado quedarse allí, pero también vio que tampoco había, que era un lugar donde quedarse tanto tiempo. Y me habían hablado de un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas, que estaba en el estado de Chiapas. Yo estaba en el sur de México, Oaxaca está en el sur. En el norte se ve que es muy diferente. Yo no estuve ni en Ciudad de México ni nada. Y así paseando en la playa, que era súper bella. Me acuerdo que ahí yo ya empecé un poco a encontrar un poco más de paz dentro de mí, ¿no? Es verdad que estaba todavía desubicada, pero con María fue todo muy bien Claro, porque también le gustaba el mundo espiritual y gracias a ella pude una conexión sen- especial, ¿no? sí, sentirme un poco más en paz, más tranquila, porque quieras que no, aunque no tenía esos picos de ansiedad durante todo el viaje, era un estado de intranquilidad continuo, ¿no? Porque claro, se había despertado una herida tan bestia, tan así que te abre, que claro, eso necesita un tiempo para curarse. Volver a, sí. Sí, entonces ahí con las playas y todo que ya hubo más belleza. Ah, también recuerdo que en Oaxaca hice algunos viajes para ver las pirámides, aguas calientes, también conocí a gente allí de México muy maja que me fueron nutriendo y reconfortando también. Es que gracias. Y con María, pues hablando, al final decidimos ir a San Cristóbal de las Casas. Y nada, esa misma noche o la noche siguiente nos cogimos el autobús y nos fuimos para allá. Y claro, y nada más llegar, aquello era una belleza de lugar increíble. Y nada más llegar, yo digo, uy, aquí me quiero quedar, porque había un montón de carteles de actividades. Bueno, entonces llegamos a San Cristóbal de las Casas y al llegar allí me di cuenta de que ese lugar me abrazaba. Ahí sí que sentí el abrazo, sentí que me abrió el corazón ese espacio y que allí me quería quedar. Entonces con esta chica pues hicimos tours, fuimos a la selva, fuimos a ver cascadas. Bueno, fue precioso la verdad todo lo que compartimos.
Y paseando por allí, pues vi un centro budista y con ella pues entramos a mirarlo, conocí a la maestra, fue muy amable, muy reconfortante y al enseñarme las habitaciones pues vi que estaban muy bien, que eran muy bonitas, estaba justo en el centro, estaba bien de precio y decidí, cuando se fue esta chica, decidí quedarme allí. Allí tuve la segunda experiencia con una persona autoritaria, ¿vale? Esto ya te digo que se ha ido, o sea, son cosas que yo fui viviendo un poco allí, pero cuando he estado aquí ha sido cuando he dicho, ¿no? Es como dentro de ese recorrido que comentaba antes, esa línea, al llegar aquí es como que he ido viendo esos puntos donde se han marcado eh, eh, diferentes escenarios importantes, ¿no? O que han marcado como partes del proceso de ruptura. Entonces decidí quedarme allí porque es verdad que había otros lugares que las condiciones eran peores y allí era un lugar limpio, bonito, donde yo podía conocer a gente, porque allí se compartía, Claro. venía gente a meditar, venía... Y entonces allí pues es donde me quedé los 2 meses y medio que estuve en San Cristóbal de las Casas. Una vez allí pues conocí a otro chico que vino allí, venía a meditar, español y pues también le gustaba mucho hablar de todo el tema espiritual y pues también quedábamos, íbamos al bosque, claro, yo sola ahí en el bosque no iba a ir, no es Ya. el lugar más adecuado No, para ir yo creo que no. sola, no. Entonces pues conversábamos mucho, tuve muchos procesos súper fuertes de sanación, de elevación de conciencia y también lo constelaba, empecé a constelar a personas y la verdad que estuvo súper bien. Y ahí tuve o sea, ahí en San Cristóbal hubo 3 personas que me despertaron esta energía de autoridad desde diferentes perspectivas, ¿vale? Por ejemplo, la maestra para mí tenía una energía de autoridad que me recordaba un poco la energía femenina cuando no ha sido nutrida, sabes que esto lo trabajamos, ¿no? En las sesiones. Sí, No ha sido nutrida esa energía de amor, no corre el río del amor por su corazón. Son mujeres más autoritarias, más perfeccionistas, controladoras, y era un poco la energía de ella, ¿no? Que mm, también, pues fue lo que yo necesitaba. Fíjate el recorrido, ¿no? Primero voy a un lugar donde se experimenta esa energía del padre, ¿no? De sí, el abuso, el maltrato, toda esa energía, sin despreciar todo lo demás que yo viví, ¿eh? Lo familiar, cómo me acogieron, todo, por favor, no quiero que parezca que lo otro no tiene valía. Sí que la tiene, por supuesto. Aquí experimenté, ¿no? Pues ya fue un entorno mucho más amable, con esa sensación de esta persona que marcaba también esa energía de autoridad desde otro lugar, ¿no? Como la madre, el arquetipo de la madre también reflejando un poco a mi mamá, esa energía pues también de mujer, pues que no ha fuerte, podido, sí, de que no ha podido experimentar el amor en su corazón porque el linaje femenino ha sido muy sufrido. Ahí fue el segundo clic, ¿no? De trabaja la autoridad y en lugar de verla hacia afuera, recoge esa energía y nutre tu soberanía interna, ¿no? Vuelve hacia adentro. claro. Después, con este chico también pasó esto, que esto incluso se ha trasladado hasta ahora. O sea, son aprendizajes que yo he estado en contacto con algunas de las personas y lo he podido conversar y allí también, por ejemplo, lo conversé con él, que se me estaban despertando cosas. O sea, imagínate también la diferencia. El primer lugar era como más salvaje todo, no, no salvaje. Desde la em, infancia, sí, ese primer escenario no permitía la conversación, no permitía la interacción. Después con la maestra tampoco se daba la interacción, pero yo tampoco permitía el abuso tanto, ¿no? Era como más, no, marcando. claro. Después con este chico que era terapeuta, es terapeuta, claro, estaba más acostumbrado y sí que se pudo generar la interacción. Y esto estuvo muy bien. Ah, y ahora me he acordado que pasó otra cosa con otra persona que también. Es que ha sido un trabajar este tema de la autoridad, así, pa, 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 pa.
y estuvo muy bien conversar porque, claro, al ser una persona que se trabaja, pues estaba más abierta a mirarse. Yo siempre desde el respeto, ¿eh? No es tú me has hecho, sino a través de ti se me despierta esto. Entonces ya no quiero vincularme más. Y fue desde ahí. Pero también muy agradecida porque fuimos también unos días a la montaña a casa de unos amigos, pude conocer a más gente, conocí a otra chica italiana que luego nos hicimos amigas y compartimos un montón, salgo en los vídeos y estoy haciendo chocolate, cacao. O sea que una cosa también te enlaza con la otra, ¿no? Y durante esos días yo también contacto con otra persona de aquí de España, con la que tenía vínculo de hace muchos años, que también me despertaba esta energía de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que me contactó al principio cuando estaba en este En primer primera sitio, fase, sí, sí, y ahí yo como que seguía, rechazo. no, seguía como en esa energía de, vale, autoridad y yo más pequeña, ¿no? La niña. Pero cuando estaba en la casa, fíjate, ¿no? Soltar la maleta, que luego pasó pues eso, ¿no? De que yo quería recuperar la maleta, se perdió, pero fíjate que al perderse la maleta también se perdió el miedo, pude poner más límites, todo estaba enlazado, ¿no? Y entonces esta persona me volvió a escribir cuando yo estaba en esa casa y algo me hizo clic. Y justo fue seguido. Yo le conversé a este chico primero que estaba en México, que no me estaba sintiendo bien y que prefería no relacionarme más. Y luego apareció esta persona. La vida es lo que te digo de las pruebas, Claro. que te pone pruebas. Entonces la vida dijo, sí, seguro, pum, vamos a ponerte la prueba más fuerte, ¿no? Porque esta persona me despertaba esta energía de autoridad hace muchos años. Y fui como trabajándola poco a poco. Entonces yo dije, no, pum. Y pues le dije que ya no me quería vincular más con con esta persona, como siempre, sin decirle, tú me has hecho esto, pero sí diciéndole, a través de ti se me despierta la energía de abuso y aunque te quiero mucho y siempre te voy a llevar en mi corazón, yo soy lo más importante y ya no me quiero relacionar más contigo. Y fíjate que esta persona se nota que a pesar de que es espiritual, pero no se trabaja tan en profundidad porque lo recibe totalmente como un rechazo. Y entonces me dijo, yo no he abusado de nadie, vale, pues adiós. Y estuve Ya, a punto de contestarle, pero dije, no, no, no entro. no, la vida me ha hecho decir lo perfecto, porque con el otro chico no me salió decirle estas palabras, me salieron otras, pero la vida me ha enseñado mucho a saber decir lo que tengo que decir en cada momento. No digo que siempre acierte, porque como te dije el otro día, a veces he tenido lengua de víbora que intento regularme y saber decir mejor las cosas, pero sí que es verdad que he aprendido mucho a cómo decirlas para que cada uno se lleve, El eh, aprendizaje que tiene que aprender también, de tu no. pero no con la intención de te lo digo para que tú aprendas, no, es con la intención de que si yo quiero marcar una separación, las palabras que voy a decir van a generar eso. Entonces, a lo mejor si a esta persona última le hubiese dicho unas palabras más suaves, no lo hubiese entendido. Vale, claro. Entonces él mismo, al poner la palabra abuso, yo sentí que él mismo, ¡fum!, se ofendió y recogió su energía. Entonces fue perfecto y yo sentí mucha paz. Entonces, fíjate, ya llevamos como tres escenarios de autoridad, ¿no? El primer espacio donde estuve, la mujer del centro budista. Ah, no, llevo cuatro. El chico que conocí allí y el chico de España. Y fíjate que con el chico que conocí allí después seguí constelándolo y aquí he seguido constelándolo y hemos seguido conversando y han surgido más cosas sobre la energía masculina y femenina y hemos podido hablarlo súper bien. O sea, muy agradecida porque yo también estoy aprendiendo a ser una energía femenina sagrada y él una energía masculina sagrada y somos conscientes de que esto se tiene que generar y estamos creando nuevos códigos de luz. Cuando entablamos este tipo de conversaciones conscientes es cuando creamos nuevas perlas cuánticas. No solo las vamos a ellas para decodificarlas y deshacerlas, también las creamos. Por eso para mí generar este tipo de conversaciones es tan importante desde esa verdad.
porque es como decir, yo tengo una herida, tú tienes una herida, vamos a sanarnos, ¿no? Entonces, en esta conversación que tuvimos última, generamos una que tuvimos aquí en España, ¿eh? Ese nuevo código. Entonces, llevamos 4 personas, ¿vale? Entonces, en el transcurso de San Cristóbal de las Casas, pues hice varias cosas. Yo pensaba que iba a conocer un montón de gente y no tanta. La vida o sea, sí que conocí a gente, por ejemplo, a otra persona que convivió allí, también fuimos a ver, hicimos tours y lo pasamos súper bien y nos hablamos todavía. Y luego conocí también a una chica, a una mujer allí, y también pues la estuve constelando. Después hemos seguido haciendo terapias cuando yo volví aquí y hemos ido interactuando. Y esta ha sido, por ahora, la última persona con la que he sentido esta autoridad. Entonces, al llegar aquí, luego ya se lo comuniqué, ¿no? Le dije, pues mira, siento esta energía y ya es algo como que mi cuerpo me habla y me dice, no puedo permitir esto. Y no es que seas tú, es que es a través de ti. Luego, si tú ya te sientes identificada o no, pues ya es tu trabajo personal y ya es algo tuyo, ¿no? Pero estoy muy contenta de poder transmitir esto a una persona desde el amor, ¿no? Sin querer ofender, aunque a veces ofende y eso va a ser así. Claro. O sea, a Es lo que veces, hablamos otras veces cuando te digo yo, no, el ser buena persona. Dices tú, ¿pero qué es ser buena persona? claro, Es que al final el querernos es querernos, tanto las sombras como las luces. pero es que el Es amor propio querernos en es luz, general. pero a lo mejor para el otro despierta su sombra. Entonces, hay cosas que no se pueden disfrazar, porque querer ser siempre buena es estar en la niña complaciente. Claro, Entonces, cuando tú eres tú misma y auténtica, vas a generar daño a la gente, sí sí. o sí, Es que mira, yo porque este mes, que como sabemos ha pasado todo lo del eclipse y todas las energías que se están moviendo, he estado súper removida. Y también a ujú, lo mejor culpándome por pensar ciertas mm, cosas. Y al final no nos sí, podemos olvidar que aunque vayamos encaminándonos a un camino espiritual, somos terrenales. Entonces, depende qué pensamientos, también a lo mejor tenemos que abrazarlos y decir, bueno, me siento así ahora mismo. No pasa nada, no exacto. culparte por sentirte así. No depende qué pensamientos, es que todos los pensamientos en realidad. O Claro, sea, y no es que vaya disociado lo terrenal de lo espiritual, es que es lo mismo, es lo mismo. Es que claro, eso pero que estás sintiendo es espiritualmente, espiritual. claro, pero a lo mejor depende qué pensamiento que te ha surgido con cualquier persona, pues sabemos que todos venimos aquí a aprender. Y esa Ujú, persona también lleva sus mochilas emocionales. Entonces, a lo mejor pensar tal o cual, pues como que te hace que digo, parece que me esté quitando de ese camino espiritual, ¿sabes? sí, pero esto viene yo creo que por la información de la New Age, o sea, de la información de lo que decían que era ser espiritual. Pero eso no es la Exacto, auténtica espiritualidad. exacto, a eso me La refiero. auténtica espiritualidad es muy humana, pero no es solamente humana, es humana y divina a la vez. Claro. Es la unificación de esas dos Pues esta realidades. semana, hasta que he empezado a comprender eso, he Hmm, estado fatal. Súper es removida, normal. triste, súper, hasta que al final digo, bueno, me siento así. Como dices tú, vamos poquito a poco. Ahora mismo Sí, tengo esta sensación, pues también la tengo que abrazar exacto. y Rendirse. explorar por qué me siento de esa manera. Exacto, rendirse. Decir, bueno, Ujú, ahora siento eso, el universo me va a guiar por lo que tengo que o sea, pasar, ¿no? Y hay veces claro. que hay que cruzar esa sombra. Es que tiene que ser así poco a poco, hasta que tú ya vas amplificando tu bando de ancha. Imagínate que a mí me viene de golpe todo lo de México. Yo no podría digerirlo. El sistema de nervioso reventaría. Claro, Es como comerte 10 hamburguesas a la vez. No puedes digerirlas. pues Cuando ahí ya, viene un cuando ya tu proceso. conciencia está más expandida, tienes la capacidad de comprimir la información y que todo se digiera mucho más rápido, porque es como tener carpetas zips, ¿no? Con esos códigos y cuando la vida te trae un problema,
la vida hace acceder a esa información y entonces tú ya puedes em, descubrir un conocimiento más grande porque tienes una mayor velocidad en tu comprensión. Pero al principio tienes que ir por capas y depende del tema, pues tiene más, si tiene más profundidad, tiene más densidad. Entonces es más lento, es un espacio más lento porque es más denso, ¿no? No es lo mismo correr en la calle que correr en el agua. Exacto. Sí, Entonces, no, los pasos requieren otro ritmo. Entonces, hasta que ese agua se va quitando y la vas navegando y ya estás en el aire, pues ya puedes correr bien, ¿no? O caminar. claro. Por eso me ha fascinado tanto que dices, tú estás fascinada, estás toda pendiente. Por eso, Sí. porque justamente este mes estoy de esa manera tan revuelta, Ujú. tan... Y que, claro, para mí eres un referente, ¿no? De una espiritualidad mucho más elevada. Entonces, claro, que expliques Bueno, es un esto. recorrido. Claro, pero que expliques esto de esta manera tan natural, pues a mí me Sí, hace pensar, vale, pues sigo un buen camino. exacto. Y esa es ¿Entiendes la lo que...? clave. Exacto, a eso es a lo que Esa me es la clave. refería. No idealizar el proceso. No idealizar a las personas que están muy elevadas en el sentido de que tienen mucho recorrido. Porque el camino de la heroína es esto, es esta crudeza. Y la Sí, vida es esta crudeza, es así. ¿Y por qué luego yo puedo transmitir esto? Porque lo he vivido y no es porque tú tengas que vivir exactamente la misma experiencia que ¿no? yo. Cada una Es con su una experiencia. frecuencia, es Exacto, una frecuencia de, para mí que tiene que ver con la autenticidad. Cuanto más te encuentras contigo misma, más auténtica te vuelves y es una frecuencia que luego tú puedes transmitir cuando te encuentras en una situación terapéutica o en una situación de acompañamiento de cualquier tipo, ¿no? Que también es verdad que hay gente que acompaña de forma terapéutica de una forma más técnica, digamos, que a mí no me resuena tanto, pero hay gente que sí que le gusta, ¿no? Yo siento que soy un poco más, le doy un toque más personal, porque si tengo que decirte, yo también he vivido esto, te lo voy a decir. Es más experiencial lo que yo te estoy ofreciendo. claro. A mí mi punto de vista es que es Hmm. lo que te... Antes lo he dicho también, ¿no? Ayuda más el humanizar. Hay personas que le gustará más otro estilo. Para mí Claro, este es supongo más que sí. real, pero hay gente que a lo mejor no está preparada para este nivel de, Claro. de, de crudeza, digamos. Sí, pero Y al está final... bien, Pero es esto. O sea, cada al uno, final, tú decantarte por la vida espiritual también no es un camino de rosas, porque al no, final pero es hay mirar gente, hacia adentro hmm, y yo creo que lo más valiente es mirar hacia adentro y ver que no somos perfectos. Y lo que decías tú la otra vez, y no pasa nada. No somos pero perfectos, no fíjate vamos a que a lo gustarle a mejor todo el tú hace un mundo. año no estabas en este punto. No, que va. Entonces no podías verlo así. Por eso No, está bien que haya de todo tipo de terapeutas, porque no todo el mundo está en el mismo punto. Y entonces está bien porque hay gustos para todos. No es que haya una, me puede gustar más un estilo u otro, a mí me puede gustar más una cosa, pero no todo el mundo necesita lo mismo. claro, Que al final para mí todos vamos en una dirección que es ir hacia la libertad y la autenticidad, sí, pero no se llega así. Hay no. una transición, entonces hay gente que necesita pues otro tipo para ir recorriéndolo, ¿no? Sí, Si te sí. parece, volvemos a lo de México porque me gustaría Sí, cerrar esta última pregunta, ¿no? Que al final se ha convertido en toda la entrevista, pero realmente es la pregunta que más chicha tiene para mí, ¿no? Entonces, una vez estando en México ya mi hermano me dice una fecha en la que se va a casar y yo sabía que quería venir y yo ya compré, aunque fui sin billete de vuelta y no sabía si iba a volver realmente y tenía pensamiento incluso de si me tenía que quedar a vivir. Cuando estaba aquí lo di todas mis cosas, o sea, es que la vida me pedía desapegarme totalmente de todo. Ya me puse fecha y bueno, pues allí estoy apuntada a diferentes clases, ya conocí a esta chica también italiana, compartí mucho también con un chico que estuvo viviendo de voluntario en el centro budista. Y ahí fueron pues experiencias distintas, ¿no? Ya iré colgando por aquí fotos durante el vídeo
para que podáis ver los sitios que estuve y las experiencias que viví. Pero bueno, eso, una vez ya volví, pues ya poco a poco me fui asentando, ¿no? Fui integrando un poco, pero ya te digo que hasta hace poquitas semanas ha sido cuando realmente toda la información ha bajado, incluso cuando he seguido interactuando con algunas personas de allí y experimentando esa sensación de me he dado cuenta de esto, ¿no? De esa energía de autoridad, cerrando muchos ciclos. Y para terminar con este aprendizaje relacionado con la autoridad, em, decir que también ahora me he dado cuenta de dos amigas que hay en mi vida que también tienen esta energía de autoridad, pero es muy sutil. Fíjate cómo se ha empezado, ¿no? Desde lo más crudo, desde lo más evidente, o sea, era súper evidente, hasta que poco a poco se ha ido sutilizando esa energía de autoridad, porque es que tienes que estar ya al hilo, al hilo, al hilo. Es muy sutil después, muy sutil que incluso puedes confundir porque piensas que al ser amiga y no te han hecho nada realmente, no te han hecho nada malo, pero yo estoy La cambiando de vibra, frecuencia y entonces ya no encaja y no me han hecho nada. O sea, no es que haya pasado nada, no es como las otras personas que he sentido algo. No ha pasado nada, pero mi frecuencia ya me hace tener como otras gafas. Es como que me quito otras gafas y digo, uy, ahora veo unos códigos diferentes y empiezo a experimentar que estas personas ya no encajan hacia el camino que yo estoy yendo. Y entonces, pues, son las dos últimas personas que he visto ahora que de alguna manera no sé cómo va a pasar todavía, porque yo lo dijeron primero para poder comunicarlo o expresarme de una forma asertiva. Tampoco sé si son ciclos que se cierran o simplemente es comunicarlo, expresarlo y después las cosas cambian. La cuestión es que, respecto a la pregunta, el aprendizaje más grande ha sido lo que decía al principio, recuperar esa energía que estaba depositada en el miedo a la autoridad y conforme he ido recogiendo esa energía a través de esas experiencias, desde la primera hasta la maleta perdida, hasta todas las personas que me he ido encontrando, que ha sido como desde lo más alto a ir bajando, ¿no? Ha sido el integrar mi soberanía interna. Esa es la traducción. Y también una autoridad interna. En lugar de vivir la autoridad desde fuera, yo tener mi propia autoridad, que para mí el grado es como soberanía y autoridad, pero más es soberanía. Entonces, ahora realmente estoy recogiendo todo eso y justamente ayer hice una constelación a una persona de México y salió la Tierra de México y en el medio de la constelación me dio un mensaje para mí, que sabes que a veces pasa que recibo un mensaje también. Entonces, con el permiso de la persona, porque es su sesión, también recibí mi mensaje. Y justamente la Tierra de México, bueno, me hablaba de lo que hablábamos hace un momento de la aceptación del instante presente sin querer cambiar nada, sin querer estar en otro lugar. Porque cuando quieres estar en otro lugar, estás depositando energía en un sitio donde no estás y por lo tanto no estás pudiendo experimentar todas las lecciones que están habiendo en este aquí y ahora. Eso no quiere decir que no visualices, que no estés creando, ¿no? Para generar algo que tú deseas. Y por otro lado, también se generó una paz en, pues, la invasión que hubo por parte de los españoles en México y, y trabajamos, bueno, comento esto porque no es la constelación en sí, ¿no? Pero creo que es importante porque hubo un puente de paz, ¿no? Se generó un puente de paz entre España y México en esa energía que había en el inconsciente colectivo de todo lo que pasó. Entonces sentía a México con mucho amor y estoy entrando en un proceso de recoger los frutos de todo lo que vivía allí, sentir el corazón de México, sentir los frutos, sentir la belleza y con mucha gratitud, la verdad, ahora sí. ¿cómo viviste el Día de Muertos? Bien. La verdad es que fue una experiencia muy bonita porque la viví una parte en Oaxaca, en el centro, porque justo unos días antes del día 31 bajé
y pude ver pues la decoración que estaban poniendo, pues cómo la gente lo vivía, ¿no? No viví el día en sí allí, sino que lo viví en la montaña. Y fue muy especial porque estuve como muy en el núcleo, ¿no? De realmente cómo se vive en una aldea el Día de Muertos. Y les ayudé a montar el altar. Entonces fuimos a recoger las flores, pusimos las flores en el arco, pusieron las fotos, luego después le ponen las ofrendas de la comida. Si habéis visto la película de Coco, que supongo Sí, que sí, yo sí, la vi hace poco para recordar. Y pues es un poco así, ¿no? El poner todas esas ofrendas para traer esa memoria a la persona. Entonces, allí lo que se hace es una cosa que, si no me equivoco, se llamaba aupa aupa o algo así, que es que esa noche se recorren diferentes casas donde hay diferentes altares. Y lo que se hace es que cuando se va allí, se cantan canciones, se bebe, vale, y se recoge la comida que hay en el altar y se reparte. Entonces tú vas con tu bolsa y te van poniendo chucherías, diferentes tipos de bebida. Y entonces esa noche fuimos por diferentes casas. Primero vinieron a la nuestra y creo que colgué un vídeo que también lo puedo colgar por aquí, sí, donde se sería hacen guay. rezos. Sí, hacen rezos y después se baja la comida y se reparte. Luego con el coche, pues con los niños y todos, fuimos yendo a diferentes casas donde se hacían rezos y se iba a repartir la comida. Y así diferentes, hasta que, bueno, había como, no sé, nos quedaron 4 o 5 porque duraba muchísimo. Claro. Y fue una manera muy, muy especial porque esto creo que no se hace en todo México, me parece. Era pues en este lugar en específico y quizás en otros también, pero creo que tuve la gran suerte de vivir esto así porque Y entrar porque en es el cercano, corazón, ¿no? Sí, claro, no es como estar en el centro de Oaxaca que lo estás viviendo, que es más turístico y puedes entrar a cualquier bar y hay gente de todas partes, ¿no? Allí había gente que fuimos a una tienda, me acuerdo, y no habían visto nunca a una persona de fuera. Entonces, claro, tú estabas allí y eras totalmente un extraño, ¿no? O sea, sí que habían visto algunas personas porque, por ejemplo, la chica con la que fui fue a ese lugar de voluntaria, pero no era algo habitual, ¿no? claro. Entonces, pues si he colgado fotos, ellas iban con sus trajes típicos, era un lugar mucho más difícil de acceso. Tuve la gran suerte de poder experimentarlo realmente desde una perspectiva muy, muy, muy cultural, muy, muy desde el corazón, yendo al corazón de las casas de esas personas. Por eso estoy muy agradecida, porque realmente estás allí. Me acuerdo que estuvimos en un sitio que era como una cueva. Digo, wow, es que esto es muy especial estar aquí viviendo esto con unas personas que tienen su propia ideología, su forma de pensar. Es muy auténtico vivir Claro, eso. es que así es como lo aprendes realmente, Sí, es adentrándote realmente en el estar corazón viviendo de... la cultura de verdad. Sí, sí. Exacto, sí. Fue muy bello, la verdad, sí. Bueno, pues cerramos aquí la entrevista con Bea, que ha sido todo un placer escuchar tu experiencia en México, me ha encantado. Yo creo que iba toda la entrevista con la boca abierta, así que nada, pues muy guay y habrá segunda parte seguro porque nos han quedado preguntas. Muchas. Así que Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por ofrecerte, por tener esta energía disponible. Para mí ha sido un regalo y también ha sido sanador poder que la vida también me ponga en este lugar de mirar lo que pasó, de encontrar paz en todo lo que pasó, de abrir esa energía, de ver que todo estaba bien y de poder comunicar todo esto para que la gente también se divierta, ¿por qué no? ¿No? sí, Todo, divertirse, aprender, aprender. ver que un proceso así es natural, de repente tener ansiedad, de repente integrarlo todo, pedir ayuda, y que todo es natural, como tú has dicho, ¿no? Pues me quedo más tranquila sabiendo que esto le ha pasado a alguien. Al final, lo importante también de comunicar todo esto, la finalidad también es
ser faros de luz para personas que están viniendo detrás en el camino, ¿no? Igual que yo veo a faros que ya están brillando más adelante y así todos nos acompañamos. Así que eso también es para ti, para que veas que se puede, que es normal lo que te está pasando si te has visto reflejada, reflejado y que sigas porque son muchas capas y al final es un proceso, hay que tener paciencia, constancia y dentro de las cosas que hay malas hay muchas cosas buenas, que vayas encontrándote a ti misma, a ti mismo y poco a poco en ese recorrido irás encontrando tu don y tu propia sanación. Así que muchas gracias, aquí nos despedimos y hasta el próximo podcast de Perlas Cuánticas. Un besito. Chao, México. A mí me gusta México. Ah. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción.